Bien, vamos a ver primero el ejercicio 1 de los números decimales. Me dicen, expresa cada fracción como número decimal. Cuando tú tienes una fracción donde el denominador es un 1 seguido de varios ceros, entonces es como dividir el numerador entre, entre 10 o entre 100 o entre 1000. ¿Cómo se hace para representar como decimal una de esas fracciones? Es bien sencillo. Por ejemplo, si yo quiero representar 48 sobre 10 como un decimal, primero voy a escribir el numerador 48. Ahora, yo me fijo dónde voy a poner el punto decimal en este número. El número 48, como tal, tiene el punto decimal al final, ¿no? Después del 8. Pero como voy a dividir entre 10, una división entre 10 significa que voy a correr el punto decimal una posición a la izquierda. ¿Por qué? Porque es entre 10. Y como 10 solo tiene un 0, entonces solamente corro una posición hacia la izquierda al dividir entre 10. Si, por ejemplo, dividir entre 100, significaría correr el punto decimal 2 posiciones a la izquierda. Si dividir entre 1000, correría el punto decimal 3 posiciones a la izquierda. Entonces, acá, al correr una posición el punto decimal, a la izquierda resulta el número 4.8. Y esa sería la equivalencia, ¿no?, de esta fracción como si fuera un número decimal. 4.8 o 4,8. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 396 entre 100. ¿No? De manera similar, para ver cómo se convierte a decimal, escribo el numerador. Asumo que el punto decimal, su posición inicial, es a la derecha del último dígito, ¿no? Y como tengo que dividir entre 100, voy a correr este punto decimal 2 posiciones, 1 y 2. Y va a quedar ahí. Entonces saldría 3.96. Y esa sería la respuesta. Luego, para hacer 795 entre 1000, escribo entonces 795 y desde la posición original del punto decimal a la derecha del 5 voy a correr 3 posiciones a la izquierda del punto decimal. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre 1 acompañado de 3 ceros. Como son 3 ceros, entonces corro el punto decimal 1, 2 y 3 posiciones, quedando el punto decimal a la izquierda del 7. Entonces, como queda acá un punto decimal 795, acá tendría que ir un 0. 0.795 sería el número decimal correspondiente. Vamos a seguir. 975 entre 10, ya sabemos, escribo 975 y el punto desde la posición final lo corro una posición a la izquierda, queda 97.5. 123 entre 100, escribo 123, el numerador, y desde la última posición, después del 3, corro el punto decimal 1 y 2 espacios, 1.23. 486 entre 1000, escribo 486, y igualito como hicimos con 795, desde la derecha del 6, corro las posiciones, ¿no? 1, 2, 3, o sea, acá debe ir el punto decimal, sería el número 0.486. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio 2. Este ejercicio es a la inversa del primero. Cuando yo tengo un número decimal y lo quiero convertir a fracción, entonces lo que voy a hacer es simplemente seguir este truquito. Por ejemplo, si tengo 0.95, cojo la parte decimal del número como si fuera el numerador de la fracción. Luego cuento, ¿cuántos dígitos hay en la parte decimal? Entonces acá cuento, ¿no? Aquí hay 2 dígitos en la parte decimal. Entonces, en el denominador voy a poner un 1 acompañado de 2 ceros. ¿Correcto?
porque habían 2 dígitos en la parte decimal. 95 sobre 100 sería la fracción que corresponde. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 8,07. Tengo 8,07, entonces todo el número lo pongo como numerador, 807, ¿no? En el denominador, ¿qué voy a poner? Como cuento los dígitos en la parte decimal, hay 1 y 2 nuevamente, entonces voy a poner un 1 acompañado de 2 ceros, porque conté 2 dígitos decimales. 807 sobre 100 sería el valor de esa fracción. Bien, veamos el siguiente caso. 2,193. Escribo todo lo de arriba, todo el número sin la coma decimal como numerador. Cuento el número de dígitos en la parte decimal. Tendría 3 dígitos, ¿no? El 1, el 9 y el 3. Entonces pongo en el denominador un 1 acompañado de 3 ceros. El número que resulta sería 2193 sobre 1000. Tengo 9,006, ¿no? 9,006, entonces escribo 9006 en el numerador, y en el denominador, acá cuento cuántos dígitos hay en la parte decimal, son 3, pongo un 1 seguido de 3 ceros. O sea, 9006 entre 1000. Con 15.6 ya sé cómo hacer, escribo todo el número como sin punto o sin coma decimal como numerador, cuento cuántos dígitos en la parte decimal hay, como solo hay 1, entonces pongo un 1, pongo un 0, ¿no? En el denominador. 72,84, entonces escribo 7284 como numerador. ¿Cuántos dígitos hay en la parte decimal? 2. Pongo un 1 con 2 ceros en el denominador. Hagamos la G. Este es interesante. Tengo 0,00032. Tomo toda la parte decimal y lo pongo como, todo el número lo pongo en el numerador, pero como los ceros delante de un número no valen nada, entonces sería simplemente 32. Voy a contar cuántos dígitos hay en la parte decimal. Después de la coma es 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos en total. 0, 0, 0, 3 y 2, ¿no? Entonces voy a poner aquí un 1 seguido de 5 ceros. ¿Correcto? Y esa sería la fracción equivalente. 32 100 milésimos. Ahí está, ¿no? 22 sobre 100. ¿Correcto? 3,8. Pongo 38 como numerador y hay un dígito en la parte decimal. Divido entre 1 seguido de un 0. 0,0152. Todo el número, sin ceros delante, lo coloco como numerador. Cuento los dígitos en la parte decimal. Hay 4, 0, 1, 5 y 2. Entonces divido entre 1 con 4 ceros. Finalmente 0,925, pongo 925 como numerador, y como hay 3 dígitos en la parte decimal, divido entre 1 seguido de 3 ceros. 925 entre 1. ¿Ya? Y ahí está entonces los 2 primeros ejercicios. Vamos a ver cómo sería el ejercicio número 3. Escribimos el número decimal en cada caso. Dice 12 10 milésimos. Entonces, escribo primero el número 12. Como dice 10 milésimos, quiere decir 10 milésimos es un 1 seguido de 4 ceros, ¿no? 10 milésimos significa que debe haber 4 dígitos decimales, porque como el 10.000 tiene 4 ceros, entonces quiere decir que este número debe tener 4 dígitos en la parte decimal, ¿no es cierto? Es como, primero, entenderlo como una fracción, o sea, 12 sobre 10.000, y luego escribirlo como decimal, ¿no? Lo mismo que hicimos en el ejercicio 1. Escribo el 12 y corro el punto decimal 4 posiciones a la izquierda. Entonces aquí sería
1, 2, 3, 4. Aquí debería ir la coma decimal. Pero como faltan dígitos, entonces completamos. Aquí ponemos un 0, otro 0 y un 0 más. El decimal sería 0,0012. Vamos a hacer lo mismo acá. 9 unidades, 5 milésimos. Bueno, 9 unidades quiere decir la parte no decimal, ¿no? 9 unidades, la coma decimal, y 5 milésimos quiere decir, como dice milésimos, quiere decir que la parte decimal debe tener 3 dígitos. ¿Por qué? Porque milésimo quiere decir un 1 con 3 ceros. Quiere decir que la parte decimal debe tener 3 dígitos. Pero si debe tener 3 dígitos y esa parte decimal es solo 5, entonces tendría que ser así, 0, 0, 5. 5 milésimos. Tenemos 12 unidades, 9 millonésimos. Pensemos en esto, son 12 unidades y es como decir 9 sobre 1.000.000, o sea, un 1 con 6 ceros. ¿Cómo resuelvo esto? Quiere decir que escribo el 9 y voy a tener que correr el punto decimal. ¿Cuántas posiciones a la izquierda? Aquí en total hay 6 ceros, así que son 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá debe ir la coma decimal, ¿no es cierto? En esta posición. Antes debe ir 12 unidades y, por supuesto, entre la coma y el 9 se necesita completar con ceros. 4, 5. En total va a haber 6 dígitos en la parte decimal, así como hay 6 ceros en el denominador. Entonces el número sería así, ¿no? 12,000009. 15 centésimos sería escribir el 15. Como dice centésimos de 100, el 100 tiene 2 dígitos de 2 ceros, corremos el punto 2 posiciones desde aquí hasta la izquierda, ¿no? 1, 2, acaba la coma decimal, 0,15. 17 millonésimos, ponemos el 17, millonésimo es un 1 con 6 ceros, corremos el punto 6 posiciones, ¿no? Así, 6 posiciones a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba el punto o la coma decimal, delante va un 0, ¿no? Entonces, como dice 17 millonésimos, tiene que tener 6 dígitos en total la parte decimal, lo completamos con 0, ¿no? 1, 2, 3, 4 ceros, ahí están los 6 dígitos, 17 millonésimos. $308 100 milésimos, ponemos el 308, como dice 100 milésimos y es 100.000, bueno, 100.000 tiene 5 ceros, así que corremos el punto desde esta posición, ¿no? Desde el final, 5 dígitos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Acá debe ir la coma decimal. Completamos con 2 ceros y un 0 delante. O sea, sería 0,00308. ¿Correcto? Finalmente, 2516 100 milésimos. Completamos el número 2516. Como dice 100 milésimos, corremos, como 100.000 tiene 5 ceros, corremos 5 posiciones a la izquierda. Así como hemos hecho acá arriba. 1, ¿no? De aquí, 2516, 1, 2, 3, 4, 5. Acá debe ir la coma, un 0 delante, completamos con un 0 entre la coma y el 2. O sea, 0,02516. Bien, nos falta solamente la parte final, el ejercicio número 4. Escribe la lectura de cada número decimal. Bien, leemos la parte del número ignorando los ceros que hay a la izquierda del número. Por ejemplo, acá dice 72. Entonces, escribimos 72. ¿Y cómo leemos la parte decimal? Notemos, hay 3 dígitos en la parte decimal. ¿Qué número tiene 3 ceros? El 1000. Entonces decimos 72 milésimos. Porque hay 3 dígitos en la parte decimal y el número que tiene
3 dígitos o 3 ceros sería 1000, ¿no? Un 1 con 3 ceros es 1000. Acá dice 00048, entonces ponemos 48. Y para leer esta parte, miramos, ¿cuántos dígitos hay acá? 5 dígitos en la parte decimal. ¿Cuánto es un 1 con 5 dígitos? 100.000. Entonces decimos 48, 100 milésimos. Luego, 1,5. Entonces decimos una unidad, ¿no? Es lo que está antes de la coma decimal. 5, leemos la parte decimal, y como solamente hay un dígito decimal, es como tener un 1 con un 0, o sea, 5 décimos. 9,00032. Entonces tenemos 9 unidades. Y luego tenemos 32. Contemos cuántos dígitos en la parte decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 1 con 6 ceros es un millón, así que 32 millonésimos. Finalmente, 72 de frente, igualito que el de arriba, 72 milésimos. Y 8. ¿Cuántos dígitos hay acá? 4 dígitos. O sea, un 1 con 4 ceros, ¿qué es? 10.000. 8, 10 milésimos. Y ya está. Bien, hasta ahí terminamos esta primera parte de los ejercicios, ¿no? Vamos a continuar luego con el concepto de la comparación de decimales.